Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio en una emisión más de Solo para tus oídos. Y hoy vamos a hablar de una de mis leyendas favoritas, precisamente la leyenda de La Llorona. La Llorona, una de las leyendas más importantes que tenemos en México y en toda América Latina. Evidentemente, en diferentes países de América Latina se ha escuchado hablar de La Llorona, inclusive dicen en Guatemala o en Belice que también han escuchado su desgarrador lamento de ¡ay, mis hijos! Y bueno, hoy te voy a presentar algunas versiones distintas de esta leyenda de La Llorona, ya que en diferentes estados de la República Mexicana tienen a su Llorona, es decir, hay diferentes versiones de esta legendaria mujer, La Llorona, que en todos lados se ha manifestado, pero tiene algunas características distintas. Y si te parece bien, vamos a iniciar este programa escuchando una versión precisamente de La Llorona de Querétaro. La Llorona de Querétaro. Cuentan los que la han escuchado que su lamento es un grito de angustia, prolongado y desgarrador, cargado de rabia y desesperanza. Su llanto tiene más de 5 siglos, y muchos aseguran que su alma en pena vaga cerca de los ríos, en las haciendas y en los sitios solitarios. Dicen que tiene una cabellera larga y oscura que le llega hasta la cintura, que siempre viste de blanco y que de espaldas se puede adivinar a una mujer hermosa, pero que si la miras de frente, detrás de su velo, te puedes topar con el rostro violento de la muerte. Sin embargo, la Llorona trasciende a través de los años y su lamento es una condena eterna sobre su duelo. La presencia mítica sobre la Llorona data desde las culturas prehispánicas. En la Mexica, por ejemplo, la historia cuenta que la diosa de la guerra, la mujer serpiente llamada Cihualcóatl, ante la conquista, decía así: «Mis muy queridos hijos, ya llega nuestra partida. Ya estamos a punto de perdernos. ¿A dónde los llevaré?». Sin embargo, es en la época de la colonia donde más se le menciona. Se habla de una hermosa indígena que se enamoró de un noble español con el cual tuvo 3 hijos, a los que ella adoraba. Se dice que con el paso del tiempo ella quiso formalizar su relación con el español, quien la evadía constantemente, para luego enterarse que éste tenía acordado un matrimonio conveniente con una española de buena posición. Herida y humillada por aquella noticia, la indígena enloqueció, ahogando a sus 3 hijos en el río, y después se quitó la vida. En las puertas del cielo se le cuestionó por sus hijos, y al no tener respuestas sobre dónde se encontraban, se le castigó a buscarlos por la eternidad. Muchos se han atrevido a asegurar que después de las 11 de la noche se escuchaba su lamento, que los habitantes de la Nueva España se encerraban a piedra y lodo para no salir, y sin embargo su hondo llanto traspasaba los muros de las casas, que aquella mujer misteriosa iba recorriendo las calles y se detenía en la Plaza Mayor para luego tomar camino hacia el lago de Texcoco y desaparecer hasta el amanecer. Sin embargo, en México se entretejen diferentes historias. En Querétaro existe otra versión parecida y a la vez distinta sobre La Llorona, pues se habla sobre una mujer llamada Rosalía, cuyo esposo enfermo de celos le quitó la vida junto con sus hijos pequeños. Es por eso que aún en nuestros días muchos aseguran verla por las calles con su cabellera negra y revuelta, y oírla con un lamento que provoca que un escalofrío recorra el cuerpo. Lo cierto es que son las anécdotas contadas por los abuelos las que nos enriquecen culturalmente, las que nos permiten imaginarnos las situaciones de aquellas leyendas que la gente mayor suele narrar y que pasan de generación en generación. Por ejemplo, yo no sé qué tan cierto fuera lo dicho por la abuela de María, pero lo único que recuerdo es que describía con muchísimo detalle la aparición de la Llorona. Yo no la escuché lamentarse, pero sí me acuerdo de su llanto lúgubre, que me transmitió muchas cosas, entre ellas la sensación de que alguien me estuviera observando por detrás.
afirmaba ella. Además que el miedo mismo me traicionó. No sé si fuese casualidad, pero lo cierto es que mientras duró aquel sollozo, los perros no dejaron de aullar, como si ellos mismos presintieran la presencia de un alma en pena. Ese llanto lo escuché demasiado cerca, pero uno nunca puede saber bien a bien, porque cuando la llorona se escucha cerca, es que se encuentra lejos, y cuando se escucha lejos, es que está muy cerca. Nos contaba la abuela de María con su voz ronca de anciana, mientras yo me imaginaba a detalle a una mujer de pelo negro azabache hasta la cintura, con un vestido blanco y largo que la hacía ver casi etérea, flotando en el aire, con su velo en rostro, en una noche muy oscura. Sin embargo, dicen que la Llorona no solo se aparece en los lugares solitarios cerca de los ríos. Hay quienes aseguran que también la han visto a las orillas de las carreteras, como lo afirmó mi amigo Emilio, quien al no encontrar un pasaje para trasladarse a Querétaro, le dijo a su amigo Roberto, que era transportista y que tenía un asunto pendiente en Juriquilla, que si lo podía acercar para facilitar su destino al estado. Ya eran entradas las 8 de la noche y sin embargo había oscurecido, como si el camino fuera un interminable túnel oscuro. Además hacía un viento frío, que calaba los huesos. Y unos kilómetros antes de pasar a la siguiente caseta de la carretera, vimos a una mujer vestida de blanco que caminaba sola. Se nos hizo natural, porque es normal encontrar a personas, pues los poblados entre sí se hallan muy cerca, pero aquella mujer parecía llorar como de angustia. Recuerdo que mi amigo y yo quisimos ayudarla, le hablamos y la mujer no nos respondió. Sin embargo, decidimos acercarnos y fue entonces que aquella mujer nos volteó a ver y detrás de su velo vimos un rostro descompuesto parecido al de la muerte. La única reacción ante nuestro asombro fue arrancar a toda la velocidad que se pudo, mientras yo me encontraba entre paralizado y asombrado, y debo aceptar que grité de susto y de nervios. Apariciones, anécdotas, leyendas sobre una mujer desconocida, leyendas sobre una mujer desconsolada que representa a la Llorona, que no es sino un poderoso símbolo maternal que desgarrada llora por sus hijos difuntos, quienes representa un lazo de sangre y el importante significado de una descendencia que se ha fracturado. Es por eso que muchos analistas de historia hablan sobre distintas diosas prehispánicas. Sin embargo, la diosa serpiente Cihualcóatl, la deidad mexica, es la que más se acerca a las características de esa mujer misteriosa, con un duelo perpetuo, sin rostro ni edad. Es la que llora por las noches como un mal presagio para el emperador Moctezuma ante la llegada de los españoles a Tenochtitlán, lo que significa la decadencia y el fin de la cultura del imperio azteca. Mito o misterio, la Llorona es un personaje que a través de las anécdotas y de las vivencias de la gente ha trascendido en el tiempo, hasta convertirse en una leyenda que provoca a la vez curiosidad y a la vez miedo, y ya es parte de nuestra rica cultura mexicana. Ok, queridos amigos, seguimos con el programa. Vamos a escuchar ahora otra versión de La Llorona, pero corresponde al estado de Zacatecas. Recuerden que en cada estado de la República Mexicana se ha escuchado el lamento de La Llorona, y en muchas ocasiones en estos estados, en Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, en Chihuahua, prácticamente en todos los estados de la República Mexicana hay una versión distinta de La Llorona. La versión más antigua que se tiene de La Llorona es precisamente de la época colonial, que seguramente ustedes ya la conocen, ya se la saben muy bien, pero me parece interesante escuchar otras versiones de diferentes estados de la República Mexicana, así que vamos a escuchar a continuación la versión de La Llorona zacatecana. Agustina La Llorona. Al ocultarse el sol, el disperso vecindario cercano a las faldas del legendario Cerro de Proaño se apresuraban a llegar a sus casas. Nadie quería permanecer en las calles del Fresnillo al caer la oscuridad, pero al mismo tiempo, pocos se atrevían a preguntar el porqué del encierro.
Solo estaban conscientes de que al esconderse el sol debían guardar toque de queda. Los lugareños ya estaban acostumbrados a guardarse en casa, pero los fuereños atribuían como una broma a esta práctica. Hubo un caballero que llegó a Fresnillo con la única intención de pasarla bien, pues según se dice, ahí abundan las damas hermosas como si fueran ramilletes. A pesar de las advertencias, el hombre creyó que los jovenzuelos lo inducían a no pararse por los barrios, por temor a que enamorara a alguna de las atractivas mujeres. Más de uno llegó a decirle: «Mira, Juan, no te andes por estos barrios por las noches, porque se te puede aparecer la Llorona». Lo que le provocaba era risa, aunque mejor se quedaba callado al no querer contradecirlos, mucho menos enfrentarlos, porque si de algo tienen fama los jóvenes de Fresnillo, es de ser muy entrones. Un día el hombre le preguntó a los viejos del barrio sobre la Llorona, aludiendo que en la Ciudad de México hubo un personaje parecido que existió en tiempos del virreinato o la colonia, pero jamás se imaginó que en Fresnillo, Zacatecas, hubiera otro. Lo que escuchó lo dejó pasmado, ya que se enteró de una de las leyendas más interesantes y representativa del lugar. Cuentan que hace muchos años, cuando se trabajaba en las catas del cerro, era costumbre llevarles la comida a los mineros a las 12 del día. Acudían las esposas, a veces las hijas o los hijos o cualquier familiar. Llevaban un gran canasto cubierto con un mantel bordado a mano. En su interior las cazuelas y los jarros conteniendo la comida y las bebidas, incluso dulces de alfajor de coro. Agustina era el nombre de la esposa de uno de los mineros. Ella iba siempre muy bien vestida, con su pelo largo sujeto con listones de colores. Unas arracadas de oro pendían de sus oídos. Su rostro rebosaba de alegría y orgullo cuando se dirigía a llevarle la comida a su esposo. Era una mujer muy agradable y atractiva. En ocasiones llevaba a sus 2 hijos. Todos ellos, el minero, Agustina y los niños, se acomodaban alrededor del mantel que se colocaba en el pedregoso piso. Se sacaban las cazuelas con las ricas viandas. Se servía el caldo de res rebozado de verdura, carne y elote. Luego venía la sopa de pasta y después los frijoles refritos. No faltaba la picosita salsa verde en el molcajete. Las tortillas calientitas eran cubiertas por un pequeño mantel. En un jarro de barro se llevaba el agua fresca, sacada de la noria de común. Y para terminar, comían los dulces de alfajor de coco o de piloncillo. De lunes a viernes era una especie de ritual. Pero un mal día se destrozó de manera inesperada y violenta esta tradición familiar, dando paso a la tragedia. Aconteció que Agustina llegó minutos antes de la cita acostumbrada y alcanzó a ver cómo su esposo se despedía amorosamente de una bella jovencita. Hizo el coraje de su vida, casi enmudeció y tuvo que aguantarse la ira que la consumía en las entrañas para acercarse a su infiel marido y entregarle la canasta con sus alimentos. Ninguno de ellos habló más de lo necesario. Días después de lo sucedido, el esposo de Agustina le pidió que ya no llevara su comida al mediodía porque tenía otra mujer. Al escuchar de su marido tan hirientes palabras, Agustina enloqueció y emprendió la carrera rumbo a las profundas catas del cerro para arrojarse a una de ellas. Su cuerpo destrozado fue encontrado muchos días después y se procedió a darle cristiana sepultura. Los hijos de la pareja quedaron al cuidado de unos parientes que vivían por el barrio del Potrero Azul. Pasó algún tiempo y poco a poco la tragedia de Agustina se empezó a olvidar. Sin embargo, una fría tarde del mes de enero, casi al oscurecer, varias personas del rumbo de las Delicias empezaron a escuchar escalofriantes gritos. Eran de una mujer que lloraba y gritaba a la vez. Se le escuchaba algo así: ¿qué será de mis hijos? ¡Ay, de mis hijos! Decían que era alta, muy bien vestida, de pelo largo con listones de colores, y que corría de un lado a otro llorando y gritando. Desde entonces, los vecinos de diversos barrios la alcanzaron a escuchar, y algunos juraban haberla visto antes de oscurecer. Quienes la vieron afirmaron que se trataba de Agustina, la mujer que se había arrojado a las profundidades de una cata del cerro de Proaño cuando perdió la razón.
luego de que el marido la engañara con otra mujer. Comenzaron a decirle en el pueblo: Agustina, la Llorona, y a encerrarse en sus casas cuando el sol se ocultaba. Quienes habitan en Fresnillo, Zacatecas, dicen que es mejor continuar con la costumbre que encontrarse en las calles indefensos con la Llorona zacatecana. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este programa, un programa donde te presenté dos versiones de La Llorona de Querétaro y La Llorona de Zacatecas. En programas posteriores te presentaré otras versiones de La Llorona de San Luis Potosí y evidentemente La Llorona de la Ciudad de México. Yo espero que este programa haya sido de tu agrado, muchísimas gracias, espero también tus comentarios, te lo voy a agradecer mucho. Hasta luego.